con resina, van así solitas, la pura fibra. ¿Está bien? Bueno, pues son otros tipos de fibras. En inglés es Ultra High Molecular Weight polietileno o polietileno. Entonces es polietileno de ultrapeso molecular, ¿no? Lo podríamos traducir así en español. Y el PBO, pues son que tienen nombres bien raros, polimida, algo así, polimida y polibenzaxosol, algo así, ¿no? O sea, otro tipo de fibras orgánicas, ¿no? Estas casi, yo nunca he visto que se usen. De aquí son como plásticos, ¿no? Entonces tampoco se llegan a usar en industria aeronáutica, ni este lo usamos, ¿no? Tampoco arámida casi. No recuerdo, es raro, ¿no? Porque pues sobre todo es para balística. Tal vez por ejemplo, helicópteros, ¿no? En helicópteros sí he visto partes que son de arámida. Pero bueno, en industria civil, pues es raro que se use la arámida, ¿no? El principal uso, pues es antiimpacto. Igual que la fibra de carbono, pues son anisotropas, ¿no? También otro nombre de la anisotropía, pues ya saben, es anisotrópico, o es anisotropo o anisotrópico, ¿no? Es casi sinónimos, ¿está bien? Entonces a lo mejor por esto se confundieron, ¿no? Que luego decimos, es anisotrópico, y aquí pues viene anisotropo. Entonces, pues, pero es lo mismo, ¿sale? Las fibras de vidrio y basalto son inorgánicas e isotropas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la única que sí es isotrópica, aquí dicen isotropas, pero bueno, nosotros también usamos la palabra o el término isotrópico, son las fibras de vidrio, ¿no? O las inorgánicas. Entonces, aquí tenemos igual las micrografías de la fibra de carbono, fibra de arámida y fibra de vidrio, ¿sale? Entonces, ¿dudas con estas tres tipos de bloques de fibras? No, profe. Entonces, fíjense cómo hay fibras inorgánicas, orgánicas y la fibra de carbono. ¿Está bien? Que realmente debería estar englobada en inorgánica, ¿sale? Pero como es así como muy especial, pues se le da como que su propio espacio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, los materiales compuestos forman cada vez más parte de nuestra vida, pues sí, esto lo hemos ido viendo cómo van aumentando en volumen. Esto es debido a que se está llegando a su madurez, ¿no? Entonces, ¿cuál era el principal obstáculo para usar los materiales compuestos? ¿Alguien sabe en las estructuras de aeronaves? ¿La manufactura? No, manufactura no tanto. ¿No podían medir bien su comportamiento, pronosticar un comportamiento? Exacto, eso le dio el clavo a la compañera. ¿Por qué? Porque ahora que nos metamos al cálculo estructural de materiales compuestos, van a hacer que a mano hacer cálculo de compuestos, pues es así como que una locura, ¿no? Es así como que nadie en su sano juicio, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, se necesitó el avance de la computación para poder realizar cálculos y el desarrollo de teorías de materiales compuestos para que finalmente pudiéramos predecir con cierto grado de certidumbre, o con un gran grado de certidumbre, perdón, el comportamiento de los materiales compuestos. Entonces, dan cuenta cómo el desarrollo de áreas diferentes nos ayuda o ayuda a otras ciencias para su desarrollo. Por ejemplo, en este caso, la computación. La computación, pues, es súper importante para el cálculo de compuestos, ¿sale? De tal manera que nosotros, por ejemplo, pues vamos a ver cómo se hacen estos cálculos analíticos. Sin embargo, ya para diseñar ya un componente de alguna aeronave, pues inclusive la misma metodología y las normas te obligan a hacer simulaciones de elemento finito. Entonces, cuando se vaya a certificar un componente, en materiales compuestos, les van a pedir primero pues la caracterización física y mecánica y también las simulaciones en elemento finito. O sea, ese es obligatorio, ¿no? Y eso es algo que andan peleando en ingeniería civil, que también para construir un edificio sea obligatorio hacer el uso de algún método numérico, ¿no? Porque ahorita, pues en México, no es obligatorio para construir un edificio el que se haga una simulación numérica. Sí las hacen, pero digamos no es obligatorio, ¿no? Y en aeronáutica sí es obligatorio utilizar un programa de simulación numérica, ¿sale? Entonces, pues sí, ha habido, pues aquí como lo vemos, que un aumento en las estructuras debido a los avances que hemos tenido en computación
Y también en otras áreas, pues por ejemplo, eh, conforme se ha avanzado en la normalización de los diferentes componentes, pues también eso ha ayudado. Pero sin embargo, pues sí, ahorita estamos como en un pequeño bachecito en que los compuestos iban cada año para arriba, pero ahorita sí como que regresaron, ¿no? Y esto se debe al alto costo que tienen. Entonces, si el alto costo que tienen, pues algunas compañías han optado por regresar al uso de materiales metálicos, ¿no? Y ya nada más hacer uso en componentes donde sí se aproveche su alta resistencia de este tipo de estructuras hechas de material compuesto, ¿no? Entonces, al principio cada año va aumentando, pero ahorita los costos pues han así como que detenido su avance, ¿no? Y esto también se debe a que pues los materiales, o sea, aunque sí ya se tiene una certeza al fabricar y al diseñar un componente de material compuesto, la reparación sigue siendo un gran bache, ¿no? Todavía no se sabe bien cómo reparar estructuras primarias. Escuchen bien, primarias, ¿eh? Porque secundarias esas ya se hacen desde hace años las reparaciones. Pero en estructuras primarias, todavía los procesos de reparación en materiales compuestos no están bien establecidos, ¿sale? Entonces ese es un gran problema, ¿no? Porque una pieza estructural de material compuesto va a costar 15 o mínimo 10 veces más que la misma pieza hecha de material metálico. ¿Está bien? Y mientras que en los materiales metálicos sí ya se sabe o se tienen bien establecidas las metodologías de reparación, en material compuesto no. ¿Está bien? Entonces, pues eso pues ya ha llevado a las empresas a pensar así de, ay, pues es que cambiar una pieza pues no es barato, ¿no? Pero bueno, también eso pues es algo que se está buscando solución, ¿no? En cuanto se encuentre la solución, pues ahí va a volver el avance de los compuestos, ¿no? Como todo, pues hay avances y retrocesos, ¿no? Entonces, pero a esto todavía le queda bastante tiempo a la tecnología de compuestos, ¿sale? Profesor, Sí. perdón por interrumpirlo. Disculpe, tengo una duda así rapidito. Entonces, ¿el equipo que iba a exponer el día de hoy se va a recorrer para la próxima semana y todas las expos van a recorrer? ¿Ya exponían hoy? Sí. ¿Por qué me dijeron? Pues no lo queríamos interrumpir tampoco, estaba. Bueno, ya hay que exponer hoy. ¿Sí? Sí, por favor. Me habían dicho, yo pensé que íbamos con teoría, pero bueno. Adelante, adelante. Ok, voy a presentar. Dale, voy a quitar mi pantalla, ¿no? Ahí está. Para que pongas bien limpiado porque no debe manchar. Entonces, cuando quieran, ¿eh? Sí. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya, yo ya la veo. Muy bien. ¿Ya mi equipo está listo? Sí. Okay. Bueno, entonces, Sí. nosotros somos el equipo número 1. Vamos a hablarles de bolsa de vacío y estamos conformados por Aguilar Ángel Enrique, Martínez Valdivia Jonathan, Mera Reyes Carlos Alejandro y su servidor Beltrán Barrón José Luis. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar porque estamos un poquito cortos de tiempo. Compañero. Sí, nada más que no cambie de diapositiva, creo. No cambió. ¿Ahorita puedes ver? Ya, listo. Muy bien, perdón por el inconveniente. Bueno, por lo visto, antes de comenzar con la cámara de vacío directamente, nada, vamos a dar una pequeña introducción acerca de los materiales compuestos. Básicamente, los materiales compuestos son una combinación macroscópica de dos o más materiales a partir de una unión química, o también no puede ser no química,
que estos a su vez de alguna forma poseen una interfase o elementos que son reconocibles a simple vista, de alguna forma que se separan. Estos, bueno, por un decir, son de una forma heterogénea, en el cual, por lo tanto, no deben ni fusionarse ni disolverse completamente entre ellos. Eso volvemos a lo que nos mencionó el profesor, que debido a ese tipo de situaciones, todas sus propiedades mecánicas no son las mismas en todo su volumen. El hecho de que los materiales compuestos sean heterogéneos también hace que a su vez las propiedades mecánicas dependan de la orientación de cada uno de sus componentes, en especial lo del refuerzo. Y bueno, dentro de la clasificación de los materiales compuestos, se clasifican en función del tipo de matriz, en el cual básicamente pueden ser de tipo metálicas, cerámicas y poliméricas. Bueno, en las dos primeras, la complejidad y los altos costos de producción que tienen estos procesos tienden a que se destine casi exclusivamente a aplicaciones aeroespaciales. Entonces, los más usados son los de matriz polimérica, que son materiales con buenas propiedades mecánicas, perdón. Y básicamente estos materiales, la matriz está constituida por un polímero y un refuerzo por algún tipo de fibra, ya sea de tipo inorgánica, como lo es la fibra de vidrio o carbono, o la sintética, como lo son las aramídicas. Dentro de las matrices poliméricas destacan las matrices termoestables, como son la resina poliéster, la resina epóxica y las fenólicas. Esas básicamente se caracterizan por no fluir por efecto de la temperatura, de alguna forma por ser remoldeadas, siendo las resinas epoxi de alguna forma la más común o las más empleadas en materiales compuestos, ya que las resinas epoxi poseen mejores propiedades físicas, mecánicas y por su buena capacidad de adhesión que da como resultado un elevado contenido de fibra, ¿no? Pasamos a la siguiente. Otro tipo de clasificación de materiales compuestos es por la forma del refuerzo, que en la mayoría de los materiales compuestos, la parte del refuerzo es la más dura y resistente que la matriz. Y las partículas de refuerzo tienden a restringir el movimiento de la matriz en las proximidades de cada partícula. Un ejemplo es los discos de corte que se utilizan para cortes de metales y aplicaciones más de herrería, ¿no? La siguiente, también por la forma de refuerzo, compuestos reforzados por fibras, en el cual los materiales reforzados por fibras son los componentes de alguna forma más importantes desde un punto de vista tecnológico y empleado en cuanto a avances en nuestra área. Y básicamente el objetivo es conseguir materiales con una elevada resistencia a la fatiga y a la rigidez, y también resistencia a bajas y altas temperaturas, simultáneamente con una baja densidad, y por lo que se pretende conseguir una buena relación en cuanto a resistencia a peso, ¿no? Esa relación se consigue básicamente empleando materiales ligeros, tanto en la matriz como en las fibras, siempre que estas cumplan sus propiedades mecánicas. Por último, tenemos una última clasificación, que es por la forma de refuerzo, en el cual un material compuesto estructural está formado tanto por materiales compuestos como materiales homogéneos, y sus propiedades no solamente dependen de las materias que lo componen, sino también de la geometría del diseño de los elementos estructurales, como una de las primeras clases nos puso el ejemplo del honeycomb, que esto pertenece a las estructuras de sándwich. Y también tenemos los compuestos laminares y las estructuras no laminares. Bien,
voy a dar nada más un pequeño paréntesis en características de los materiales compuestos, comenzando por la alta resistencia, ya que este tipo de materiales que son los compuestos tienen una alta resistencia en relación con su peso, ¿no? Que es lo ideal que se busca en un material. También tenemos una baja densidad, en donde los materiales compuestos proporcionan una buena resistencia por unidad de peso, no como en el caso de los metales, ya que son de alguna forma más densos que en su mayoría. También da flexibilidad de formas, que antes del proceso de curado de la matriz, y debido a que las fibras del refuerzo se pueden trabajar de alguna forma con mayor facilidad que otros materiales. Eso da a una de las ventajas al usar materiales compuestos, ya que se puede utilizar una gran variedad de formas y acabados, ¿no? También tiene una alta resistencia dieléctrica, una gran capacidad de consolidación de partes, ya que los materiales compuestos nos permiten un buen ensamblaje de componentes, lo cual nos reduce el número de elementos y por lo tanto necesitando un menor número de uniones entre cada componente. También tiene muy buena resistencia a la corrosión, un buen comportamiento a la fatiga. Al ser materiales amorfos, es decir, que no tienen una estructura ordenada, como ya lo he mencionado, no sufren los mismos efectos de fatiga que los metales y su resistencia, por lo tanto, también es mayor. Y por último, tenemos una reducción de costes de mantenimiento, ya que al tener una buena resistencia a la fatiga y presentar una buena resistencia a la corrosión, reduce de alguna forma las tareas de mantenimiento y costos de reparación. Ahora sí entramos en materia de procesos de fabricación, que en la actualidad se disponen de diferentes procesos para la fabricación de materiales compuestos, específicamente de matriz polimérica, como las técnicas de moldeo por contacto, asistidas por vacío, también el moldeo por vía líquida, y las autoclaves que ya en exposiciones posteriores se va a hablar. Sin embargo, mediante estos últimos, la calidad de los elementos tienen un mejor terminado. Y también, bueno, esa buena calidad se debe a la buena relación entre la fibra y la resina, y también nos da un bajo contenido de porosidades. La desventaja de estos últimos en comparación con la bolsa de vacío es que la fabricación mediante estos procesos resulta sumamente costosa por la inversión inicial que se requiere. Por lo tanto, la bolsa de vacío siempre es un tanto más atractivo por su bajo costo. Nada más como contexto, ya que no vi ese tema en la exposición, las técnicas de moldeo de materiales compuestos por vía líquida, se caracterizan por el hecho de que la resina y las fibras del esfuerzo están en contacto por primera vez en el interior del molde que se encuentra cerrado. La presión de compactación se consigue mediante el uso de contramoldes, un macho y una hembra, que en posterior se va a tocar ese tema, o técnicas auxiliares de moldeo. En ese caso, el más similar que se puede encontrar de la bolsa de vacío es el autoclave, que la principal diferencia es que esa última no depende de la presión atmosférica, sino de la presión al interior de la cámara del autoclave. Pero bueno, sí, se tratará después. Bueno, así entramos directamente a bolsa de vacío, que de manera general el proceso de moldeo por bolsa de vacío se lleva a cabo sobre un molde rígido con la forma de la pieza que se desea fabricar. En su mayoría son tridimensionales, y bueno, es una solución buena para personas amateur, que también se puede conseguir o se puede realizar desde el garaje de tu casa con resultados bastante buenos.
Y bueno, básicamente encima de las formas se coloca diferentes tipos de películas. Ahí mencioné la película impermeable de poliopropeno, de etileno fluorado, pero más adelante se va a tratar un poco más al respecto. Y bueno, en la técnica de una sola bolsa se induce un flujo y una presión preferenciales en los medios de flujo por encima de una sola bolsa. La fuerza que acciona en el sistema es una diferencia de presión o una presión estática creada por la disminución de la presión que se crea por la bomba de vacío, que a su vez se conecta por el puerto de vacío que se encuentra en la parte superior de nuestra pieza. Y bueno, la presión atmosférica, cabe resaltar que empuja a la resina al interior de la bolsa a través del ducto de entrada. Entonces la resina que entra a la bolsa encuentra los ductos de flujo que se usan para canalizar la resina en la forma de la fibra. El método de bolsa de vacío se usa comúnmente en la fabricación de compuestos de matriz termoestable, como ya lo había mencionado. Sin embargo, hay que considerar o hay que tener una buena selección de las resinas, ya que una resina de baja viscosidad tiende a ser succionadas por el laminado, delaminado por la presión del vacío, de alguna forma generando porosidades en la superficie y en el interior de la parte. Situación que puede darse por el aire atrapado en las resinas de los componentes durante la fase de mezclado. Esa sería una de sus desventajas, que tiende a ser que no es muy eficiente. Y bueno, sin embargo, hay una segunda alternativa que me parece que fue propuesta por la NASA por un método de doble bolsa de vacío, en el cual como objetivo era el de mejorar el control de las porosidades. Un momento, compañero. Sí. Se me medio trabó. Entonces, yo no alcancé a entender bien el inconveniente de este método que acaba de decir. O sea, ¿cuál es el inconveniente? No, era del pasado, de las porosidades. Ajá, sí, sí, es que eso no lo alcancé a escuchar. Ok. Si lo puedes repetir, por favor. ¿Desde la pasada o esta? No, esta, pero ya ve que acaba de decir que, o sea, la NASA trató, o bueno, Bueno, básicamente la NASA trató de desarrollar una alternativa para mejorar el control de las porosidades con esta técnica de bolsa de vacío. ¿Pero por qué? ¿O alternativa a qué? O sea, lo que no escuché es esa parte, o sea, la NASA encuentra una alternativa a qué. O sea, la solución de las porosidades con respecto a la bolsa típica, común, ajá, de una sola bolsa. Entonces, ¿por qué se crean las porosidades aquí? O sea, me parece que a la hora de hacer la intrusión de la cámara de vacío se encuentran charcos dentro de la bolsa, por lo cual hay una diferencia sí, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, bueno, el aire se encuentra de alguna forma atrapado en las resinas de los componentes en la fase de mezclado. También se encuentra aire atrapado entre los tejidos y en el molde en la fase de impregnación, lo que provoca eso, las porosidades. Y bueno, también se encuentra aire atrapado en los refuerzos durante el laminado. sí, adelante. Ok. Bueno, es a lo que iba. Se ha observado que durante la relajación, en el método tradicional, la resina forma charcos dentro de la bolsa, haciéndose presión sobre donde de alguna forma no se produce ¿Qué etapa? ¿Cómo le llamó a esta etapa? relajación. Relajación. ¿Y qué es esto? ¿O qué significa esto? ¿Qué pasa en esta etapa de relajación?
O sea, ¿por qué se da esta etapa? Pues ¿cómo explicarlo? O sea, tengo entendido que la fase de relajación es en donde, o sea, donde la pieza se impregne bien hacia la bolsa y se produzca una diferencia de presión idónea para formar bien la pieza. Y que el material, que en este caso la resina que es inyectada, eh, sea de alguna forma bien impregnada hacia la fibra. Adelante. Entonces, bueno, añadiendo esta segunda bolsa de vacío, en la cual de alguna forma se encuentra, pues sí, separada por la primera a través de un respiradero, se hace más difícil que esta doble bolsa se relaje, la cual también se puede usar, bueno, ya que se tiene esa ventaja acerca del proceso de relajación, se puede utilizar una mayor presión. Por lo tanto, y ahí también pues se puede agregar una mayor cantidad de resina, a diferencia del primer método de la única bolsa. Además de otra ventaja con respecto a la primera, es que la segunda bolsa de vacío permite aplicar una presión de vacío sobre el laminado sin ejercer una fuerza sobre él. Así obtener partes libres de porosidades y de alguna forma que resulta un objetivo imposible de lograr con el método de bolsa de vacío tradicional. La bolsa de vacío se convierte de alguna manera en un medio para cuidar la integridad del vacío, que de alguna forma contrarresta fugas que pudiesen producirse dentro de la primer bolsa. La entrada del sistema, en caso de que no sea un medio efectivo de vacío, hace que las preformas se hinchen o produzcan un alto contenido de espacios vacíos, o que también se produzca una porosidad superficial, y también que se produzca bajos volúmenes de fibra o también un excesivo grosor en la preforma. Entonces, la clave para tener un componente de calidad en este tipo de procesos es que no está tanto en la velocidad con la que se infunde la preforma, sino en la calidad de la infusión, manteniendo una presión de alguna forma controlada con un medio de flujo más bajo más bajo sobre la preforma. Sigue mi compañero. Bueno, ahora yo les voy a explicar un poco sobre la bolsa de vacío. Este es un componente básico dentro de, pues, como tal, el proceso de bolsa de vacío. Y bueno, este es el encargado de ejercer la presión sobre la parte a fabricar. Tal y como lo pueden ver en la imagen, en la figura 3, nos señala claramente dónde está la bolsa de vacío, y posteriormente se ejerce la presión de la presión atmosférica. Y bueno, además de esto, esta bolsa de vacío debe tener la capacidad de deformarse. ¿Y por qué se deforma? Bueno, esto es para adaptarse a los contornos que tenga el molde. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos encontrar algunos tipos de bolsas de vacío. Recordando que estos son algunos tipos, aunque también se pueden encontrar lo que son en rollos. También esto pues facilita un poco más las cosas, pues dependiendo de las dimensiones con las que se vaya a utilizar, pues se puede utilizar la bolsa de vacío. Aquí tenemos lo que es la plancha, plegado por la mitad, el tubo de capa liana plegada, el tubo de capa liana plegada con fuelles, y la de fuelles con un corte lateral. Estas pues tienen la misma función, únicamente pues de que nos pueden facilitar un poco más las cosas. Y bueno, algo importante aquí a mencionar es de que en dado caso de que, por ejemplo, nuestra bolsa de vacío no nos alcance, esta puede ser unida o adherida
por medio de un sellador de masilla. Este sellador de masilla pues imposibilita que haya fuga de este aire. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora les mencionaré un poco sobre los modelos de bolsas de vacío. Existen múltiples modelos de bolsas de vacío, pero trataré de profundizar un poco sobre los que son utilizados en este método precisamente. Tenemos el Stretchlon en sus modelos 800, 850 y el HT350. Esta se caracteriza por tener una gran elasticidad, pues es la que tiene mayor elasticidad dentro de todos los modelos de bolsas de vacío. Y como lo pueden ver, pues tiene una elongación superior a los 550% de su tamaño original, y esta elongación pues está la rotura. Está fabricada de nylon. Veremos de que este es un material que se utiliza mucho en estas bolsas de vacío, siendo el principal. Y algo también importante es de que no es compatible con la resina fenólica ni con oxidantes fuertes. En la mayoría de los casos de las demás modelos, también verán de que no es compatible con las resinas fenólicas. Y además no se recomienda su uso en autoclaves. Bueno, es un dato un poco de más porque no compete tanto en nuestro tema, pero pues es importante saberlo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos dos modelos, lo que es el Dallar y el Rilton. Y el Dallar está fabricado, es la principal diferencia entre estos dos, puesto que el Rilton únicamente lo podemos encontrar en el material de nylon, mientras que el Dallar puede ser encontrado en 4 múltiples materiales, como lo que es el nylon, la multicapa, el poliolefín y el etileno tetrafluoretileno, o ETFE. Y bueno, aquí como se encuentran presentes en las formas, las planas, las de muelle y las que son adheridas de la mitad. La Dallar es recomendable para secciones huecas, pues es autodesmoldeante. También es una bolsa tubular que se expande. Esto es muy conveniente al momento de tener diámetros variables en piezas que se deseen fabricar, pues como se expande de muy buena manera, podemos adecuarla a nuestras necesidades en el momento de que se realice el vacío del aire. Y por otra parte, el Rilton también no es compatible con oxidantes fuertes ni con las resinas fenólicas. Y algo importante a mencionar sobre la Rilton es de que estas tienen un buen prestigio, puesto que llevan más de 30 años utilizados en la industria aeronáutica. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos otro modelo que es la Thermalimit E, y esta tiene la principal característica de resistir a alta temperatura, pues tienen una resistencia de 426 grados Celsius, a diferencia de las otras, las cuales tienen una resistencia a la temperatura máxima de un rango entre los 180 grados Celsius y los 200 grados Celsius. Aquí vemos de que su material es poliamida, y aquí pues ustedes podrán pensar de que quizá es diferente a las otras que eran de nylon, pero esto no es así, puesto que el nylon pertenece al grupo de las poliamidas. Entonces, englobándolo de manera general, pues las bolsas de vacío están fabricadas generalmente pues, de lo que son las poliamidas. Y aunque nos brinda una buena resistencia, como se pueden dar cuenta, la elongación no es la ideal, puesto que únicamente es del 85% y generalmente se encuentran presentes en placas. Y algo importante que se me pasó a mencionarles en la anterior diapositiva es de que fueron unidas, puesto que no solo funcionan como bolsas de vacío, sino que tienen una multifuncionalidad, puesto que también pueden ser usadas como manto de vacío y como una película separadora. Entonces, pues aquí es algo que hay que tomar en cuenta, para no tomar otros componentes que ya no sean necesarios, porque las dos anteriores pues, nos brindan esa ventaja de ser multifuncionales. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos la Econolon. Y bueno, esta puede ser de acuerdo a las necesidades económicas, puesto que al utilizar el modelo de bolsa de vacío, como ya lo sabemos, es el más
de los procesos más económicos, pues si lo que buscamos es reducir costos, el econolono es una muy buena opción. Y también está fabricadas de nylon. Y el hecho de que tenga un bajo costo no significa de que va a tener malas propiedades. También tiene una buena elongación y su resistencia térmica está pues parecida a las otras. Y esta se encuentra presente pues en la que son en placas y la que también es plegada a la mitad. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la AirDraw 2. Y como lo pueden ver en la imagen, aquí esta está gofrada. Y con gofrada nos referimos a que tiene relieves en su textura. Y estos relieves, ¿qué hacen? Se encargan de facilitar la extracción del aire. Esta extracción al aire, a su vez, pues permite de que el proceso sea más rápido, el momento de vaciar como tal el componente, y pues hace que el proceso sea un poco más rápido. También, como lo pueden ver, está hecha de lo que es la poliamida y tiene una elongación de 450%. Siguiente, por favor. Y bueno, ya les había explicado que se utiliza el nylon. Y bueno, ¿por qué se utiliza el nylon? Bueno, la principal razón es de que tiene una baja absorción de la humedad. Esto representa un secado más rápido. Y bueno, aquí veremos de que existen algunos problemas con la humedad, los cuales, bueno, explicaré un poco más adelante. Y en forma general, el nylon es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Eso pues también ya se los había mencionado. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos con otro componente básico, que son las matrices. Mi compañero ya les había explicado una división de lo
termodinámicas y las piezas se pueden reparar fácilmente al reblandecer las piezas por efecto de calor y unir las partes. Y tiene una característica muy importante, y es de que estas se pueden reciclar, cosa que no sucede con las termoestables, razón por la cual en la actualidad, a pesar de sus desventajas, las cuales les mencionaré a continuación, están sustituyendo pues a las termoestables debido pues a la reciclabilidad. Aunque, pues, si bien en la industria aeronáutica, pues, las termoestables siguen dominando y las termoplásticas aún no tienen grandes aplicaciones. Y bueno, las desventajas que les había mencionado es de que, pues, para tener buenas propiedades mecánicas, el peso molecular debe ser elevado. Entonces, esto hace de que la viscosidad también sea elevada. Y por lo tanto, esto, bueno, da algunos problemas para la impregnación de las fibras. Y bueno, tenemos lo que son tres ejemplos, que es el polipropileno, el polietileno tereftalato, o más conocido como PET, o el policarbonato. Dentro de estas tres, pues el polipropileno es el que presenta, bueno, es el más utilizado como matriz. Pues la razón de ello es de que su densidad es menor, lo cual, pues como ya les había explicado anteriormente, hace de que al tener una alta viscosidad sea que se dificulte la impregnación de las fibras. Y por otra parte tenemos lo que es el polietileno y el policarbonato, los cuales pues tienen propiedades mecánicas regulares y pues se caracterizan pues por tener una gran transparencia. Y bueno, esta transparencia a veces es importante, incluso también en el uso de las bolsas de vacío, pues facilitan la inspección del proceso pues mientras se está elaborando. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, pues tenemos una tabla de lo que es la compatibilidad de la resina con la bolsa de vacío. Pues como aquí tenemos algunos modelos y como les había mencionado, pues las resinas epóxicas pues son las que más se utilizan y como lo pueden ver, pues son compatibles pues en su totalidad de las bolsas de vacío, cosa que no sucede así con las fenólicas, las cuales pues la mitad o incluso la menor parte de ellas no son compatibles con las fenólicas. Y pues por otro lado tenemos las resinas poliéster y vinilester y la clanester y también la bismaleimida. Y bueno, los dejo con mi compañero que les va a explicar ahora la parte de los refuerzos. Bueno, pues, a ver. Continuamos con la parte de los refuerzos y pues bueno, los refuerzos es la parte complementaria a los materiales compuestos, es complementario a la fase continua que vendría siendo la matriz. Dentro de los refuerzos, pues bueno, esta se considera como la fase dispersa. Pues los refuerzos son los que proveen las propiedades mecánicas al material. De ahí que puede llegar a formar parte del 20 al 80% del material compuesto total. Las fibras son las más utilizadas dentro de nuestro proceso de bolsa de vacío. En la parte superior derecha podemos ver las más utilizadas, las fibras más utilizadas, que son la fibra de carbono, la fibra de vidrio y la fibra de aramida. Y pues ahí pueden ver sus colores característicos, ¿no? Al ver un rollo, pues ya más o menos saben identificar de qué tipo de fibra estamos hablando. De la imagen inferior, pues simula un volumen. Dentro de ese volumen, pues donde no existe nada, podría decirse que es bueno, suponiendo que ahí adentro está la matriz, que es la fase continua, que pues cubre por todas partes lo que vendría siendo nuestro refuerzo, ¿no? Nuestras fibras en este caso. Y pues bueno, las principales que se utilizan dentro del proceso de bolsa de vacío son las comentadas anteriormente. Y le puedes dar a la siguiente, por favor, José Luis. Y pues bueno, la fibra de vidrio tiene una gran resistencia a la tracción y pues esta fibra es una de las más utilizadas dentro de este proceso de bolsa de vacío, ya que tiene una gran relación propiedad-coste, es decir, que tiene una facilidad de fabricación respecto a otras fibras de otros materiales y pues tiene la característica de que esta fibra de vidrio pues es aislante de manera térmica y eléctrica
Y pues bueno, sí, pues su facilidad de fabricación pues tiene que ver mucho con su relación coste-propiedad. Y respecto a su composición, podemos tener diferentes tipos de fibras de vidrio. Lo que tenemos aquí ahorita es la tipo E, que se utiliza para aplicaciones generales. La fibra de vidrio tipo S, que se utiliza para cuando se necesita mayor resistencia y rigidez. La tipo C, que se utiliza cuando se requiere una estabilidad química. La M, que se utiliza en aplicaciones de muy alta rigidez. Y la tipo D, que se utiliza en aplicaciones en donde se necesita una baja constante dieléctrica. Del lado derecho podemos ver las configuraciones en las que podemos encontrar la fibra de vidrio. En la figura más grande podemos encontrar la configuración de tipo colchoneta, en donde las fibras o los filamentos están acomodados de una manera omnidireccional, o sea, no tiene posición. Las maneras más comunes de encontrarlas pues son las del lado derecho a forma de tejidos, ¿no? Entrelazados. Y en la imagen de la derecha inferior pues es otro tipo de configuración que es la unidireccional. Si se fijan, pues todas las fibras van en dirección horizontal y pues esos pequeños filamentos que se encuentran de manera vertical, pues son los que mantienen unida las fibras de vidrio, ¿no? Y pues no necesariamente tiene que ser fibra de vidrio, puede ser algún polímero para mantener junto pues esta fibra de vidrio. La siguiente, de favor. La fibra de carbono, pues tiene mejores propiedades mecánicas respecto a la fibra de vidrio, es de baja densidad, por lo que podemos llegar a decir que tiene características similares a las del acero, y llegar a ser tan ligero como la madera. Tiene resistencia a las variaciones de temperatura siempre y cuando pues, se le aplique una matriz termoestable. Es un conductor eléctrico, claramente pues no lo es tan eficaz como lo sería un metal, pero pues cabe la posibilidad, bueno, está dentro de sus propiedades que sea un conductor eléctrico. Y pues su costo es elevado respecto a su producción. Y lo podemos encontrar de diferentes configuraciones igual. Y pues bueno, ya lo habíamos visto, la colchoneta, el tejido y pues una configuración unidireccional. La siguiente, de favor. La fibra de aramida, bueno, pues regularmente la conocemos más como el Kevlar. Y pues esta es una fibra polimérica y su propiedad más característica es que tiene una gran tenacidad. O sea, su propiedad es recibir la absorción de energía, o sea, a los impactos. Aquí se puede ver una de sus aplicaciones, que sería en el chaleco antibalas, y de igual manera en la parte derecha, pues podemos ver las configuraciones en las que se encuentra. La siguiente, de favor, José Luis. Bien, pues ya tenemos más o menos una idea de qué se utiliza dentro del proceso de la cámara de vacío, y pues vamos a tomar parte del tema de los moldes que se utilizan para la bolsa de vacío. Puse esta imagen dentro de esta diapositiva porque pues es un curso de materiales compuestos que se realiza en España. Por curiosidad, y si ustedes también la tienen, pues este curso cuesta aproximadamente 1,500 euros, lo que viene siendo de pues aproximadamente 35,000 pesos mexicanos, ¿no? Y pues ahí se pueden ver los diferentes tipos de moldes que se utilizan. Y pues bueno, como dato curioso, ¿no? La siguiente, de favor. Los moldes más simples pues son aquellos en donde se utiliza pues una mesa, una superficie plana y suave, en la cual se pueden producir laminados, paneles y pues sí, prácticamente esos productos de material compuesto. Y pues su funcionalidad es que una de sus características de estos moldes planos es que son simples, son prácticos y son versátiles, ¿no? Se puede trabajar en diferentes productos dentro del mismo molde, de la misma mesa, ¿no? La siguiente, José Luis, por favor. También tenemos los moldes curvos. Dentro de estos podemos encontrar los moldes curvos tipo macho, que se les relaciona con una figura convexa, y los moldes curvos hembra, que se les asimila con una figura cóncava, ¿no? Estos moldes curvos se utilizan para
para crear productos grandes, como se puede ver en las imágenes. O sea, se puede hacer una carcasa de un bote. En la parte inferior se puede ver cómo se hace el proceso de la bolsa de vacío. Y pues más adelante vamos a poner un video en donde se puede ver que de acuerdo a la parte que tú hagas, o sea, si tenemos un molde curvo tipo cóncavo, la fase, o bueno, la parte estética de nuestro material compuesto va a ser el contrario. En el video se va a ejemplificar más, en donde tenemos un molde cóncavo y pues la parte estética queda del lado convexo. Entonces, pues este es un tipo de molde curvo y pues para esas funcionalidades, ¿no? La siguiente, José Luis, por favor. También tenemos los moldes maestros, en los cuales a partir de una figura podemos crear estos moldes. Entonces, pues son moldes completos y se utilizan para crear formas complejas y formas cerradas. Del lado derecho tenemos figuras de una embarcación, se llama catamarán. Pues es una embarcación, ¿no? Es como de uso de transporte marítimo. La siguiente, por favor. Pues estos moldes maestros se utilizan, bueno, se crean a partir de conocer el ancho de la pieza que se va a hacer el molde. Y pues aquí se puede ver un ejemplo, ¿no? Primero se hace la parte superior y se colocan soportes. Después se voltea esa misma pieza, se crea la parte inferior, que como está volteada, pues ya sería la superior. Y pues prácticamente ya teniendo esas dos, pues ya tenemos nuestro molde maestro, ¿no? Un ejemplo de aplicación sería un casco. ¿Le puedes dar a la siguiente, de favor? Por ejemplo, aquí el casco, la parte más ancha del casco, pues es de la frente a la nuca, ¿no? Entonces, pues se divide pues sí, se divide el casco y se crean los moldes para posteriormente ser utilizados en el proceso de bolsa de vacío. Entonces, pues ya más o menos tenemos el concepto de qué elementos se utilizan y pues son los que vamos a ver a continuación. Bueno, yo les voy a hablar de los elementos básicos previo a la explicación del proceso paso a paso. Me gustaría que entendiéramos cuáles son los elementos involucrados y qué papel desempeñan cada uno de ellos. Bueno, estos primeros 4 ya los hemos mencionado y los hemos desarrollado bastante, por lo que me limitaré solamente a mencionarlos, ¿no? Que es la matriz, el refuerzo, la bolsa de vacío y el molde. Recordemos que la matriz generalmente son resinas, la más común es el epóxico, y el refuerzo pues son fibras, puede ser de carbono y vidrio, pues las que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Y bueno, ahora los elementos que aún no hemos mencionado podrían ser estos 4 primeros tejidos, que es el tejido pelable, el film perforado, la manta de absorción y la manta de aireación. Bueno, el tejido pelable es la primera capa que va después del laminado de las fibras y va antes de los demás tejidos, que es el perforado, de absorción y aireación, ¿no? Entonces, el propósito de este tejido pelable es facilitar el desprendimiento de estas capas y de la pieza. Básicamente, no se adhiere con tanta facilidad a la resina como lo harían otros tipos de telas y pues así fácilmente se desprende, ¿no? Luego tenemos el film perforado, que pues como su nombre lo dice, tiene perforaciones distribuidas regularmente alrededor de una hoja que permiten el filtrado del exceso de la resina. Luego tenemos la manta de absorción, que de nuevo, como su nombre lo dice, se encarga de absorber este excedente que fue filtrado por el film perforado. Y por último, la manta de aireación, que pues básicamente permite el flujo del aire para que se pueda generar el vacío y sin que haya obstrucciones, ¿no? Estos son, digamos, como 4 capas como fundamentales para su funcionamiento. Sin embargo, no todos los fabricantes deciden utilizar 4, digamos, tejidos individualmente, ¿no? En ocasiones hay tejidos que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente. Por ejemplo, de hecho en el video que vamos a ver solo utilizan 2 capas, ¿no? Una capa que es el tejido pelable y además funciona como film perforado, es decir, permite
la filtración de la resina excedente y otra capa que va a ser la manta de absorción y de aireación. Es decir, permite la absorción de este excedente y además que el aire pues fluya, ¿no? Entonces, no necesariamente se utilizan 4 capas. Podrían utilizarse menos o incluso podrían utilizarse más. Como ya hemos mencionado, este proceso es bastante flexible. De hecho, no es como que está escrito en piedra regularmente que necesita hacer cierta cantidad de capas y luego estos tejidos. Es decir, realmente el fabricante ya está, bueno, con base en su criterio y sus experiencias y los resultados que ha logrado obtener, pues la cantidad de capas que va a utilizar, ¿no? Y todos estos materiales a escoger. Bueno, después de estos tejidos podemos encontrar la masilla de sellado, el agente desmoldante, la bomba de vacío y la trampa de resina. La masilla de sellado, como ya mencionó mi compañero Carlos, tiene como objetivo, pues su nombre lo dice, sellar la bolsa, ¿no? Crear un sellado hermético para evitar que el aire pueda entrar una vez que se genera ese vacío, ¿no? Ahora, aquí se crea una vertiente. En ocasiones, dependiendo de la geometría del molde, la bolsa de vacío es pegada al molde mismo. Se pone masilla de sellado en la orilla y luego se pegaría a la bolsa. Y en ocasiones, la bolsa se sella sobre sí misma. De nuevo, si es un molde pequeño, si son geometrías simples y pequeñas, se puede introducir dentro una bolsa de vacío o se podría pegar la bolsa de vacío por encima. Esto lo va a explicar, o más bien se va a poder visualizar en nuestro video, ¿no? Entonces no pasa nada. Y de nuevo, al ser un proceso muy flexible, no necesariamente siempre se utilizan masillas de sellado. Esos ya serían como los materiales recomendados o los más utilizados específicamente para este proceso. Pero de nuevo, como es algo que podemos hacer inclusive en nuestra casa, en nuestro garage, se pueden utilizar cintas para aislar, cinta de doble cara o pegamentos en frío para generar este sellado. Tal vez no genera la misma calidad o el mismo producto, pero funcionan, ¿no? Y luego tenemos el agente desmoldante. El agente desmoldante se aplicará en la cara del molde, que va a estar en contacto con la resina y con las fibras, y tiene como propósito, bueno, tiene propiedades antiadherentes, ¿no? Por lo tanto, su propósito es facilitar el desprendimiento de nuestra pieza pues ya seca, ya con resina y las fibras y todo, de este molde y evitar que se pueda dañar cuando lo separamos, porque si no utilizamos un agente desmoldante, la resina se va a pegar al molde y a la hora de intentarlo separar, pues nuestra pieza se puede dañar. Entonces, ese es el propósito del agente desmoldante. Hay 2 que se utilizan comúnmente. Bueno, de hecho hay varios, ¿no? Pero voy a hablar de 2 en particular. Uno es la cera, que de hecho se puede utilizar incluso cera de automóviles. Y tiene buenas propiedades antiadherentes, pero su principal ventaja es que deja un acabado brilloso. Y por otro lado tenemos el PVA, que por el contrario de la cera no deja ese mismo acabado brilloso, pero tiene aún mejores propiedades antiadherentes. Entonces aquí de nuevo el fabricante deberá decidir si le da prioridad al acabado de la pieza o que la pieza quede o más bien que el proceso sea lo más seguro posible y evitar cualquier tipo de contratiempo en que se rompa la pieza y todo eso, ¿no? Luego, pues tenemos la bomba de vacío que pues obviamente es la encargada de producir ese vacío. Y aquí nuevamente depende de la calidad o de la escala de nuestra producción. Podemos utilizar bombas de vacío que son hechas directamente para ese tipo de procesos, o bien podríamos utilizar una aspiradora en nuestra casa. Hay bolsas, bueno, hay alternativas caseras como podrían ser la marca Ziploc. La marca Ziploc vende bolsas de vacío que se utilizan como para viajes y para ropa y cosas por el estilo. No están hechas para este proceso, pero podrían llegar a funcionar. Tal vez no darían los mismos resultados, pero pues es una alternativa, ¿no? Entonces, con base a esto, con base al tipo de bomba que utilizaremos, podemos o no utilizar una trampa de resina. El objetivo de la trampa de resina es que la bomba no pueda succionar el excedente de resina y digamos que si se llega a introducir en el interior de nuestra bomba, pues obviamente se va a dañar. Entonces la trampa de resina actúa como un recipiente para pues evitar que entre al interior que entre a nuestra bomba, ¿no? Entonces, obviamente no podemos implementar una trampa de resina si utilizamos una aspiradora de casa, ¿no? En este caso sería exclusivamente como para bombas
llamémoslas pues industriales, ¿no? Ya específicamente para este proceso. Bueno, esos son los elementos, digamos, básicos para este método. Y ahora ya podemos comenzar a hablar exclusivamente de pues, los pasos que se van a utilizar y todo eso, el esquema del proceso. En primer lugar, tenemos la preparación de fungibles. ¿Qué quiere decir fungibles? Básicamente son los materiales que se van a consumir en este proceso, los materiales que se van a gastar, como lo son la bolsa de vacío, la resina, diferentes tejidos como el tejido perforado, el tejido pelable, la manta de absorción, la manta de adhesión y todo eso, ¿no? Y con la preparación me refiero a que pues estos tejidos deben de ser cortados con las dimensiones apropiadas con respecto al molde y todo eso. De nuevo, la bolsa de vacío deberá tener dimensiones un poco superiores a las del molde para que no sea un problema esto. De nuevo, se puede estirar y todo eso, ¿no? Y la resina pues obviamente se debe preparar con base a lo que la etiqueta nos diga, con las proporciones adecuadas de endurecedor y la resina como tal, ¿no? Bueno, ya teniendo listos estos materiales, podemos adaptar el puerto de vacío a nuestra bolsa. El puerto de vacío es básicamente la parte que va a unir nuestra bomba de vacío y la bolsa. Básicamente lo une a la manguera, ¿no? A la bolsa, para pues conseguir el sellado pues lo más hermético posible, ¿no? El mejor sellado posible, ¿no? Y luego tenemos que vamos a colocar la masilla de sellado. No, no necesariamente es una masilla, podría ser cinta para aislar, todo ese tipo de pegamentos, etcétera, ¿no? Pero colocaremos la masilla ya sea en la orilla del molde, como lo mencioné, o sobre la misma bolsa, pero aún no la vamos a sellar, pero estamos preparando este proceso, ¿no? Vamos a colocar el agente desmoldante sobre la superficie del molde, ya sea cera o ya sea PVA, lo que sea, y después vamos a colocar una capa muy delgada de resina para que nuestra primer, llamemos lámina de fibra, se adhiera adecuadamente a toda la superficie del molde, ¿no? Sin dejar burbujas, sin dejar irregularidades, todo eso. Y bueno, ya poniendo esta capa de resina, vamos a iniciar con nuestro proceso de laminación de fibras. Es aquí cuando pues, el fabricante ya decide qué tipo de fibras va a utilizar, cuántas capas, la orientación de estas mismas y todo eso. Entonces, ya teniendo eso decidido, ya se comienza a colocar la primera capa, y luego se pone resina sobre ella, una pequeña cantidad, y luego la siguiente capa, y así sucesivamente, ¿no? Hasta cuando ya tengamos como la cantidad de capas que teníamos contempladas. Al finalizar esto, vamos a iniciar el proceso de laminación de, bueno, los tejidos básicamente vamos a colocar los 4 tejidos que mencioné, que es básicamente el tejido pelable, el tejido perforado, la manta de absorción y la manta de aireación. De nuevo, no necesariamente son 4 individualmente, incluso podrían ser más o podrían ser menos que realicen múltiples tareas, así, ¿no? Como ya lo mencioné. Ya que tengamos esto listo, vamos a ingresar nuestro molde a la bolsa de vacío y le vamos a sellar. Ya que esté sellada, conectamos utilizando el puerto de vacío previamente instalado a nuestra bomba, la encendemos y vamos a dejar reposar nuestra pieza a una presión constante, ¿no? Este tiempo de secado varía. Si no me equivoco, uno de los principales factores es el tipo de resina que vamos a utilizar. Entonces, dependiendo de la resina, dependiendo de la geometría, del tamaño e inclusive del tipo de bolsa de vacío que utilicemos, como ya mencionó mi compañero, hay unas que retienen más humedad y todo eso, pues varía bastante el tiempo de secado, ¿no? Pero ya que tengamos nuestra pieza seca, vamos a proceder a, obviamente, abrir nuestra bolsa y separar nuestra pieza resultante. Eso significa tomar el tejido pelable y jalar de hasta cuando se separen. De nuevo, esto no debería ser muy difícil porque ese tejido está hecho para evitar que se peguen mucho las piezas. A veces sí se necesita hacer un poquito de fuerza. De hecho, en el video que les voy a mostrar se ve bien eso. Y separar nuestra pieza del molde. Esto también, en teoría, no debería ser muy difícil por el agente desmoldante que ya utilizamos. Y bueno, ya que tengamos nuestra pieza, lo último que nos queda por hacer es limpiarla. Generalmente terminan teniendo como fibras excedentes alrededor de nuestra pieza y entonces se puede cortar con tijeras o cualquier otro tipo de herramientas de corte, dependiendo si se impregna mucho de resina y todo eso, ¿no? Bueno, ahora me gustaría mostrarles un video que explica este proceso. El video
completo dura 12 minutos, pero no tengo mucho tiempo, entonces solo les voy a poner un pequeño fragmento de 5 donde se ve el laminado, ¿no? El video está en inglés, espero no sea mucho problema eso. Ok. Aquí va a desarrollar el laminado, ¿no? Nomás para que lo puedan observar. And it's quite easy to get these loose strands of fibre underneath your fabric, and that, of course, will lead to a cosmetic imperfection. So, ensuring that the underside is clear, just gently place this centrally onto the mould. And then just very gently, working from the centre, tack it down onto the resin. So with the reinforcement in position, we're going to take a brush without too much resin on it and then stipple the surface. So this is sort of pressing and consolidating the resin from underneath up through the fibre to the top. Now with the second ply, just repeating the same process. So this is the point where you would leave it to cure at room temperature. And with proper technique, excellent results can still be achieved this way. However, we're going to be going a step further and we're going to vacuum bag this part. There are many possible combinations of vacuum bagging materials that can be used. However, we have found that a very simple stack of a peel ply followed by a breather used in conjunction with a low vacuum level provides very reliable results. The peel ply is laid down onto the back of the laminate in a similar way to carbon. The purpose of peel ply is to provide a membrane that will allow air and resin to pass through into the breather layer, but can later be peeled back from the cured laminate. It also has the benefit of leaving a very neat surface finish that is perfect for bonding to. The next layer into the mould is a breather cloth. This provides the air path for the air to escape under vacuum and also plays the role of absorbing any excess resin from the laminate. This is simply draped over the surface. This stack can now be placed and sealed into the vacuum bag that we made earlier and connected to the vacuum. As the vacuum is pulling down, the bag should be manipulated into all of the contours and corners to avoid any bridging and ensure that an even pressure is applied over the entire part. With this stack of materials, the best results will be achieved with a low vacuum level of around 20%, which is controlled using a vacuum regulator. If you don't have a regulator and only have high vacuum available, you would normally include a perforated release film between the peel ply and the breather to prevent drying out the laminate too far. We'll keep this under vacuum for around 6 hours whilst the resin reaches its initial cure, at which stage the vacuum can be switched off and the part allowed to cure fully before demoulding. Having left this to fully cure, we can now remove it from the bag and demould it. We now need to remove the peel ply and the breather. The peel ply tears away and breaks away from the surface, but as the breather has quite a lot of resin soaked into it, it will make it that little bit more difficult. Bueno, eso ya será como la parte más importante del video. Para no tomar más tiempo, vamos a continuar con la presentación. Bueno, pues finalmente tenemos las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones tenemos el sector en industria aeronáutica, automotriz y de transporte marítimo. En la industria aeronáutica se utiliza para reparación de
de estructuras secundarias. Esta es la que se presenta en la imagen, es una aleta de un avión de pasajeros, de una de las bibliografías que nos compartieron. La siguiente, por favor. Otra de las aplicaciones en la industria automotriz se encuentra en las fascias delanteras de los carros, generalmente, o bueno, algunas de ellas son de fibra de vidrio, y pues también se utilizan para diversos accesorios de este mismo sector, ¿no? Si quieres pasar a la siguiente, por favor. Y pues las aplicaciones en el transporte marítimo, ¿no? Aquí se pueden ver dos imágenes, en la cual en la izquierda tiene... se utiliza el proceso de bolsa de vacío para la creación de un flotador. Y del lado derecho es el timón de dirección, igual para un uso en el transporte marítimo. Y pues vamos a continuar con las ventajas y desventajas de la utilización de este proceso. Principalmente algunas de las ventajas es que puede utilizarse para fabricar piezas muy grandes, como ya lo podemos haber visto. Como segunda ventaja, tenemos que la presión de consolidación es de alguna forma relativamente baja, ya que tiene un valor de aproximadamente 1 bar o una atmósfera, que equivale a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, de alguna forma mantiene bajos costos de herramientas. Por último, tenemos que la presión atmosférica se aplica de forma uniforme en todas las direcciones, proporciona una conciliación de alguna forma uniforme por toda la pieza. Una desventaja, es que la presión de consolidación es menor en comparación a otros procesos como el de autoclave, en el cual de alguna forma limita el contenido de la fibra, de alguna forma que pueda ser alcanzable, y por lo tanto también afecta el rendimiento de la pieza. Otra desventaja es que el envasado de vacío genera una gran cantidad de consumibles de desecho, como la bolsa de vacío, la capa protectora y el tejido respiradero, que suelen desecharse después de su uso. Y por último, tenemos que solamente proporcionan un buen acabado superficial en un lado de la herramienta de la pieza. El acabado de la superficie del lado de la bolsa será el menos bueno, como podemos ver en la imagen de abajo. Y pues llegamos a nuestras conclusiones. Pues este proceso de bolsa de vacío es un proceso relativamente sencillo comparado a otros procesos que vamos a ver en exposiciones más posteriores. Es de bajo costo operacional respecto a la herramienta que se utiliza, por ejemplo el autoclave, que igual se va a ver más adelante. Y pues del lado derecho puse unas imágenes viendo como que los resultados de una sección transversal de fibra de carbono con resina epoxi. Y pues los puntos negros se puede ver que marcan la porosidad, ¿no?, de nuestro material compuesto. Y esperemos que para futuras exposiciones veamos el mejoramiento de esta porosidad respecto a los diferentes procesos que tenemos para materiales compuestos. Pues por este método se tiene un moldeo con absoluta libertad, se pueden fabricar diferentes productos a base de material compuesto. La relación en peso de fibra-resina es muy similar, de acuerdo a la presión que se ejerce de manera uniforme dentro de nuestro producto de material compuesto. Y pues finalmente se utiliza para diversas aplicaciones, como lo hemos comentado muy rápidamente. Se utiliza para aplicación en la industria aeronáutica, aeroespacial, de transporte marítimo y automotriz. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Habíamos preparado un pequeño cuestionario, pero ya no tenemos tiempo, literalmente ya es la hora, entonces... No, nada más, está, por eso digo que un poco menos duros con los primeros. O sea, como son los primeros, pues sí hay muchas cosas que les voy a pasar. Pero sí, no es una exposición buena, ¿eh? No es una exposición buena. Entonces, como primer punto, pues el tema era enfocado precisamente nada más al proceso de bolsa de vacío, ¿no? No tenían que poner nada de
teoría general de compuestos, ¿no? O sea, eso de la función de la fibra y de la matriz ocupó gran parte de la presentación y no tenía nada que ver, ¿no? Entonces esa parte, pues no, eso está mal, ¿no? Los demás vayan tomando notas de estas cosas, ¿no? Para que lo vayan corrigiendo. Digo que tus compañeros, como son los primeros, pues bueno, vamos a hacer algo relax, habíamos dicho, pero sí vamos a decir los puntos que no están correctos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ven la diapositiva que yo veo, porque yo le estoy cambiando las diapositivas, entonces, no sé si ustedes también cambien conmigo o nada más yo vea esta parte, ¿no? Yo estoy en la diapositiva 30. ¿Ustedes? De hecho, se puede como desfasar del presentador. Le debería aparecer un botoncito para actualizarse. Es que dice sincronizar con el moderador del... Estás en 44, ¿no? Sí. Ah, y les tengo que dar a actualizar cada vez, mira, para que lo cambies, ¿no? O sea, ¿ustedes ya están en referencias? Sí, nosotros ya estamos no, ya entendí esto. O sea, sincronizar me manda a la página que ustedes están. Sí, exactamente. Ya vi. Bueno, entonces, nada más tantito. Aquí hago algo. Bueno, también me gustaría que separaran bien los turnos en los que hablan, ¿no? Esto va para los demás, es decir, que un compañero diga la primera parte, otro la segunda parte, otro la tercera parte, porque aquí creo que ya de repente volvían a entrar compañeros, ¿no? ¿Sí? Sí, al final sí. Sí. Y yo les dije que era la calificación individual y menos puntos grupales, ¿no? Por eso es que deben de hacerlo de esa manera. Porque, por ejemplo, aquí anoté lo que el primer oyente no tenía o puso mal. Por ejemplo, regrésense a la primera diapositiva, a la segunda. Adelante, la que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue, la que sigue. La que sigue, todo eso le digo que pues, no va, todo eso de compuestos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay características de los compuestos. Alta resistencia, baja densidad, flexibilidad de formas, alta resistencia dieléctrica. Entonces, hay que definir bien para qué tipo de compuestos son estas propiedades, ¿no? Porque, por ejemplo, alta resistencia dieléctrica, por ejemplo, la fibra de carbono es conductora, ¿no? Entonces, ese no es un dieléctrico, ¿sale? Entonces, ¿para qué tipo, estas características, para qué tipo son? Pues habría que definirlo, ¿no? O sea, todo esto no iba, nada de esto. ¿Está bien? Nada más era el proceso. ¿Está bien? Pero si ya lo ponen, pues también deben de ponerlo bien. O sea, no pueden tener ese tipo de cosas, ¿no? Consideración de partes, comportamiento de la fatiga. Pues, por ejemplo, el comportamiento de la fatiga es principalmente sobresaliente en la fibra de carbono, no tanto en las otras fibras. Sí son resistentes a la fatiga, pero así la que se lleva, así que el premio pues es la fibra de carbono. Reducción de costes de mantenimiento, pues sí, en eso se puede decir. La que sigue, entonces nada más había que definir bien, proceso de fabricación moldeado por contacto, asistido por vacío, por líquida. Entonces, ya es la en la 7, definir que es 8. Se debió explicar primero la bolsa de vacío antes de comparar con los otros métodos, ¿no? O sea, no tiene tanto sentido si no hemos explicado qué es la bolsa de vacío para luego ver las comparaciones con otros métodos, ¿no? La que sigue. Esta era la más importante. Este diagrama era de los más importantes. Tenían que explicar aquí, o sea, su compañero lo hizo con un diagrama de bloques, el cual también tiene detalles. Pero este diagrama de aquí nos dice tal cual cómo debe ser la bolsa de vacío, ¿sale? Y aún aquí para uso aeronáutico le falta una capa, ¿está bien? O le falta un elemento, ¿no? Pero esta es la que debieron haber explicado cada función, ¿está bien? Entonces miren cómo está el molde rígido, el cual pues puede estar hecho de cualquier material, por ejemplo, aluminio, acero, madera, entonces cualquier material. El sello elastómero, y aquí en las capas, pues está la primera capa, la del refuerzo, aquí se ve claramente.
la película superficial, que bueno, o sea, sus compañeros medio explican, pero les falta definir bien. Por ejemplo, esta es la que da el acabado superficial al material compuesto. Una de sus propiedades tiene que ser que debe ser permeable a la resina, ¿no? No podemos usar un tejido muy cerrado, que aunque daría un mejor acabado superficial, impidiera el flujo de la resina hacia arriba, ¿no? Entonces, este es muy importante porque la siguiente capa, que es la película perforada, esta lo que su función es solamente que se vaya la resina, que pueda fluir del exceso de resina hacia la capa absorbente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no pusiera la película pelable, esta de aquí, pusiera directamente la película perforada, entonces, si el diámetro del agujero, porque existen diferentes diámetros, esta bolsa se puede comprar con diferentes diámetros o la podemos hacer nosotros, pero si es el diámetro muy grande del agujero, entonces lo que va a pasar es que va a haber puntos secos en el material compuesto, ¿sale? Algunas veces queremos que haya esos puntos secos para usarlos de anclaje a otra componente, ¿está bien? Pero en general, pues no queremos que haya puntos secos, es decir, que no tengan resina, impregnados de resina, porque se va toda la resina, como el agujero es muy grande, entonces se va toda, ¿no? Y si es muy pequeño el agujero, entonces si no tuviéramos la película pelable, quedan como picos, entonces queda demasiado rugosa el acabado superficial, ¿no? Entonces este de aquí cumple esa, o esa es su función, ¿no? Su función es dar el acabado superficial, ¿sale? Aquí, por ejemplo, la película absorbente, esta es muy necesaria porque a dónde se va el exceso de resina, pues se tiene que ir a un lado, se tiene que quedar aquí, ¿no? Si no, pues a dónde va a seguir fluyendo. Este de aquí, pues tiene que ser sobre todo un tejido que no sea muy cerrado, generalmente se usa colchoneta, también se puede usar fieltro, que se dan cuenta son tejidos con muy, muy abiertos, capaces de absorber bastante cantidad de líquido, ¿no? En este caso el líquido, pues la resina. Después tiene que ir otra capa, se dan cuenta, otra capa desmoldante, o también le dicen barrera protectora, que impide que, y fíjense, no lo dijeron en ninguna parte sus compañeros, o sea, está aquí, pero ya no, ni siquiera le explicaron, y ya después su compañero en los bloques no lo menciona. Este de aquí es forzosa, porque ¿qué pasa? Si yo no pongo esta película protectora, que es una película continua, puede ser inclusive una de polietileno, aquí la capa que se encarga de distribuir la presión, que es un fieltro, puede ser un fieltro, hay diferentes tipos, pero generalmente usamos fieltro, se impregna de resina. ¿Y qué va a pasar si impregna de resina esto? Pues ya no va a distribuir la presión, ¿no? Donde está impregnado de resina, ahí ya no va a generar presión en el compuesto. Entonces vamos a tener diferentes, a través del compuesto, espesores y diferentes cantidades de resina y de fibra, ¿no? Entonces esta capa es, o sea, es básica, ¿no? Tiene que ir forzosamente. Pues ya dijimos que es la siguiente capa, que es la de el fieltro, y por último, pues la bolsa de vacío, que es con lo que se sella todo, ¿no? Aquí con el desmoldante hacemos el sello, tenemos el puerto de vacío, que se conecta aquí, una pieza va por debajo de hay que ponerla antes de sellar la bolsa de vacío, y luego con la contra se cierra, y va conectada directamente a la fuente de vacío, ¿no? Que puede ser ya sea una bomba de vacío, o puede estar a un tubo Venturi que crea un vacío a partir de aire a presión, ¿no? Entonces no se usa, en este método no se usa trampa de vacío, porque precisamente la resina pues queda aquí, ¿no? En el absorbente. Y luego estos puertos de aquí generalmente no son puertos desechables, sino que son puertos fabricados de aluminio o de acero, son caros, y las mangueras, muchas veces usamos mangueras que son ¿cómo le llaman estas? O sea, no son desechables, son mangueras de uso rudo, entonces pues también son muy, muy caras, entonces pues nada de esto. Si no pusiéramos, y de hecho no puede haber trampa de vacío, porque se dan cuenta, en este método lo principal es que la resina no pase al fieltro. O sea, si hubiera una trampa de vacío, implica que el fieltro también está absorbiendo, y si el fieltro absorbe, entonces la distribución de la presión atmosférica ya no es constante en todas las partes. Entonces, no sé de dónde vieron eso que se usaba trampa de vacío, pero eso no va, ¿no? Precisamente por lo que les digo, o sea, a lo mejor lo están confundiendo con otro método que es parecido, como el de fusión de resina, ¿no? O el RTM, entonces, pero no va. Pues, hay que tener mucho cuidado con la información de dónde se saca, ¿no?
Este de aquí era el mejor diagrama. Aquí hubieran podido explicar perfectamente el método, ¿no? La que sigue. Entonces, ese fue su primer compañero. A su primer compañero, pues sí le voy a poner, pues yo le quiero poner 6, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Y siendo buena gente, o sea, porque pues les digo, no, pues no tiene nada de contenido del método, ¿no? Entonces, su primer compañero, ¿cómo se llama el primer compañero? Jonathan. Jonathan, apellido paterno. Martínez. Martínez. Lo voy a poner 7, compañero. ¿Sale? Sí, pero sí hay que, o sea, sí, la verdad es que no hay de lo que pedí, ¿no? Generalmente lo hubiera reprobado con un 2 o un 1, pero pues bueno, como son el primer equipo, pues le pongo 7, ¿sale? Su segundo compañero, a ver, dejen en cuenta aquí las anotaciones del segundo compañero. Diapositiva 10, compañera, sí, diapositiva 10. No menciona la función de cada elemento de la bolsa de vacío, que pues o sea, aquí vuelve a mostrar en la diapositiva un diagrama y no explica la función de cada lámina, ¿no? Y de hecho, pues faltan, pues, algunas, ¿no? Ah, sí, se me olvidaba, en la capa anterior, regresan a la anterior nada más para terminar, que se vea bien este método. En aeronáutica, para las reparaciones, es forzoso una rampa de curado, es decir, que el material no puede curar a temperatura ambiente, es a fuerzas que tiene que curar a la temperatura de curado que nos da el fabricante, siguiendo una rampa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, entre arriba de el fieltro, ponemos unas colchonetas, que le llamamos colchonetas, pero son unas capas de silicón de alta temperatura en las cuales está embebida una resistencia eléctrica y sirve pues para suministrar el calor para el correcto curado de la resina y que alcance sus propiedades máximas, ¿no? O sea, si nosotros curamos a medio ambiente, por ejemplo, la temperatura máxima de operación de ese elemento, pues va a ser la temperatura del medio ambiente. Si nosotros le aplicamos una temperatura mayor, pues va a empezar a perder rigidez, ¿sale? Entonces los enlaces de la resina se empiezan a romper, pierde rigidez, pierde propiedades mecánicas. Entonces si nosotros queremos usarla a la resina, por ejemplo, a 100 grados, pues tenemos que curarla a 120 grados, ¿no? Y para eso también la resina tiene que poder resistir esa temperatura o debe de ser esa temperatura de curado la correcta, ¿no? Sí se puede curar a temperatura ambiente, tarda mucho tiempo, pero se puede. Sin embargo, les digo, pierde propiedades, sus propiedades mecánicas no son las máximas que puede alcanzar y sobre todo le pega a la temperatura operacional del componente resultante, ¿no? Entonces, ahí tengan cuidado con eso. Entonces, para aeronáutica se usa más la bolsa de vacío. Lo que sí le digo, la trampa no, o sea, no puede funcionar así, ¿no? No sé dónde sacaron esa parte. Bueno, la que sigue. Profesor, y ¿sí? yo tengo una pregunta. Ahí en este caso que se le va a agregar la rampa, la bolsa de vacío que será la final. Bueno, me imagino que esta rampa que usted menciona, como mencioné, lleva unas resistencias, va conectado como tal a la corriente, ¿no? Sí, pero no Entonces, va conectada o sea, va conectada a una fuente de electricidad, pero esta fuente de electricidad es manejada por un equipo que es un controlador de temperaturas. ok, ajá, a lo que me refería es que si la bolsa de vacío tendría un arreglo, ¿no? Porque como tal la No, bolsa está... tiene que ser una bolsa de vacío que resista esa temperatura. Ah, no, a lo que me refiero que tenga una toma de corriente que salga de la bolsa de vacío para que nunca pierda sí. Sí, es a lo que me refería. se sella con el elastómero, o sea, con esta. Regrésenle. A la que sigue. Aquí donde está el sello elastomérico, entonces por ahí salen los cables, ¿sale? Y nada más que se le pone arriba de los cables otro sello elastomérico para que no tengamos una fuga de vacío por las conexiones, ¿no? ¿Está bien? Pero no nada más las conexiones, fíjense, no nada más van las conexiones de las resistencias, sino que en aeronáutica, se me olvidaba, qué bueno que me dijiste eso, me acuerdo, tenemos que poner obligatoriamente termopares para censar la temperatura. O sea, tenemos que ir registrando, al final cuando uno hace una reparación estructural, bueno, una reparación estructural
pues, en este caso, pues nada más de la estructura secundaria que se puede hacer de esta manera, tiene que agregar el registro de las temperaturas que se dieron a través de todo el ciclo de curado. ¿Sale? Eso lo da Y la eso máquina. sirve, y eso sirve para tener un registro o controlado, ¿no? Sobre las propiedades que va a adquirir o Exacto, puede para perder. tener la certeza de las propiedades que va a tener el componente. ¿Está bien? Ok, y esos mismos registros se entregan en una hoja de que está completado el proceso. O sea, Te da un ticket la máquina y ese ticket se le pega al reporte. ok, ok. ¿Vale? Pero lo que aquí importa sobre todo es que los termopares también tienen esos, pues son cables, ¿no? O sea, son dos cables que están conectados y se hace lo mismo, o sea, se ponen sobre el elastómero y se les pone arriba otro elastómero para que se haga el sello completo, ¿no? Y así es como salen todas las conexiones. Ahora, sí, cuando se hace este proceso, generalmente hay fugas al principio. Entonces, lo que ustedes deben de checar primero, pues son esas salidas. ¿Está bien? La salida de los termopares, la salida de los, de las colchonetas, porque generalmente ahí es donde se queda o donde hay las fugas, ¿no? Debido a esos componentes que salen, ¿no? Entonces, lo primero que hagan es revisar esas partes y si ya revisaron esas partes, pegaron bien, hicieron suficiente presión, ya hay que revisar lo demás de la bolsa, ¿no? Inclusive luego en en el aeropuerto tienen, ni lo usan, pero lo tienen porque pues, es un equipo que está recomendado en el manual, no es obligatorio, pero recomendado, que es un detector de sonido, ¿no? Y con ello van sensando porque no es fácil ver una fuga, no es fácil luego detectarlas, ¿no? Sobre todo en piezas grandes y complejas, no es sencillo. Entonces, con ese aparato pues van detectando dónde pues suena la fuga, ¿no? Entonces, ni lo usan, pero pues yo les digo que también lo tienen, ¿no? Generalmente, si hay unos que tienen, ya digamos que, y esto es con la experiencia, que pueden, ya en determinado momento, pues escuchan y pues van viendo, ¿no? Dónde puede ser posible, ¿no? O también dónde son los puntos donde más probablemente sea una fuga, ¿no? Entonces, pero eso ya es más con experiencia, ¿no? Nosotros, la recomendación general que les puedo dar es que revisen esas conexiones y luego, pues, lo demás de la bolsa, ¿sale? La bolsa debe estar, sobre todo en esta parte, sin arrugas para que, pues, el sello sea fácil de revisar, ¿no? Igual, si hacemos práctica, todo eso lo vamos a ver, ¿no? Todas estas cosas que les digo, pues, las vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, la diapositiva 10 no menciona función. Aquí me queda una duda, su compañero que dio de la diapositiva 10 en adelante, ¿cómo se llamaba? Yo mencioné hasta a partir de la 11, profe. Sí, a partir de la 11, sí, ¿cómo se llama? Mera. 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 Este método de bolsa de vacío, ¿se puede usar el autoclave? O sea, ¿se puede meter toda esta configuración al autoclave? Porque usted mencionó que las bolsas de nylon con lo que se hace la bolsa, pues no se usan en autoclave. Entonces, no sé usted qué me dice de eso. No me refería en específico al nylon, me refería al modelo. Ajá. Un Entonces, tipo de modelo que no se utilizaba en autoclave. Sí, autoclave. Ajá. Pues no, bueno, sí, la bolsa de vacío se utiliza en autoclave, ¿no? O sea, no se puede hacer autoclave sin bolsa de vacío. Es fundamental. Entonces, por eso es que primero la bolsa de vacío y luego autoclave, ¿no? Porque autoclave, a pesar de que tiene otros sistemas, sus compañeros ya no van a explicar cómo se armaba la bolsa de vacío para meter al autoclave, porque ustedes ya la habían desarrollado, ¿no? Por eso sí hay que tenerlo bien claro, que si bolsa de vacío, el proceso tal cual, luego ya se mete al autoclave, ¿eh? Entonces, pues sí hay que tener cuidado con información, revisarla, ¿no? Con mucho cuidado. La 21, aparte de la 21, entonces mencionaba que la resina epóxica es resistente al calor. ¿Qué temperatura resiste una resina epóxica? La resina epóxica, pues como está dentro de las poliméricas, resiste aproximadamente hasta los 200 grados Celsius aproximadamente. 200 grados, sí, más o menos. Sí, sí.